Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida al programa Liderando la Transformación 2.0 de Hub Radio, el cual sale a toda Latinoamérica, Estados Unidos y Europa los jueves a las 17 horas, hora Chile. Acá conversamos sobre temas que transforman empresas y sociedades, como son emprendimientos transformadores, cultura y liderazgo organizacional, liderazgo femenino y equidad de género, transformación digital y tecnologías disruptivas. Y hoy en nuestro programa número 14 del 2022 vamos a conversar sobre tecnología para impulsar la sustentabilidad en recursos naturales con Joana Pérez. Joana es ingeniero en informática con más de 25 años de experiencia. Su carrera se ha desarrollado en diferentes países, entre los cuales se puede mencionar Argentina, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Estados Unidos, España, Nueva Zelanda, Costa Rica, Inglaterra, México, entre otros. Principalmente desarrollando proyectos tecnológicos complejos en empresas como Unisys Corporation, CTE, Tibit, Exinapsis, Hitachi Vantara y Entel. Y en los últimos años se especializó en gobiernos corporativos y sostenibilidad, en regulación OCDE y transformación digital. Posee la calificación internacional de experto en riesgos por Fitch Learning. Joana además es fundadora de diferentes instituciones como RedMap, NetMentora, la red francesa de apoyo al emprendimiento, y Corp Governing Counselors, especializada en gobiernos corporativos y sostenibilidad. Actualmente es gerente de infraestructura en BHP y participa activamente como vicepresidente del Comité de Gobierno Corporativo y presidente del Comité de Tecnología, Ciencia e Innovación de la Cámara Británica Chilena, además de presidenta del Comité de Ética en Fundación Amparar. Joana, gracias por aceptar la invitación al programa Liderando la Transformación. ¿Cómo estás? No, muchas gracias a ti, Tania. Gracias por la invitación. Estamos muy bien. Y nada, agradecida de estar compartiendo contigo en tu programa y, por supuesto, compartir también una grata conversación. Eso es, la idea es que podamos aclarar en forma lo más simple posible este tema que en realidad es, en el fondo nos atañe a todos. Vamos al hueso. ¿Cómo la tecnología colabora en lograr un adecuado consumo sustentable de los recursos naturales? Porque siempre se ve como algo medio antagónico. O sea, ¿cómo puede la tecnología transformarse en un aliado en realidad de la sustentabilidad? Es súper buena pregunta, porque normalmente se disocia tecnología de lo que es sustentabilidad. Sustentabilidad como que va por caminos aparte, y lo que normalmente pasa es que la tecnología también sigue un riel aparte. Lo que hay que hacer acá es tomar la tecnología, pero como un habilitador hacia la sustentabilidad. Casos prácticos que hoy día nos está pasando. Nosotros tenemos una ruta, todo el mundo que está en recursos naturales y el mundo está en una ruta de net cero. Para llegar a esa ruta net cero se necesitan habilitadores, y qué mejor que un habilitador tecnológico que ayude en esta ruta, que muestre más información, donde los directorios o los ejecutivos o las empresas puedan tomar decisiones estratégicamente acordadas, donde se permitan tomar decisiones más rápidas, más aceleradas. Este mundo está muy acelerado ahora y tampoco tenemos mucho tiempo para ir hacia un net cero. Por lo tanto, la tecnología debe enfocarse y se enfoca hoy día, y todas las empresas también lo están atendiendo, y eso es muy bueno porque hay una maduración al respecto. Se enfoca en habilitar toda aquella información o toda aquella tecnología que nos permita ir hacia una ruta sustentable. Por lo tanto, desde ese punto de vista, todas las tecnologías, los que somos más del mundo tecnológico, estamos a disposición de las rutas de sustentabilidad, que por cierto además son en corto tiempo, y con una ruta, yo diría, bastante más acelerada de hace años atrás. Temas de eficiencia energética, temas de consumo de agua, temas de incluso sistemas o comunidades aledañas, donde nosotros necesitamos pensar en qué va a pasar con las comunidades aledañas cuando estamos extrayendo cualquier cosa,
madera, minería, pesca, lo que sea. Entonces, es un habilitador para contestar tu pregunta de lo que es la ruta hacia una sustentabilidad y además de eso, es un acelerador exponencial. Y para entender mejor, cuando hablas de net zero, ¿a qué te refieres y cuáles son los plazos? Es una pregunta también que hace unos años atrás uno pensaba que tenía mucho tiempo para ir a net zero. Net zero básicamente es la reducción de toda aquella huella que nos genera impacto en el cambio climático. Y hace años atrás teníamos más tiempo para llegar. Hoy día todo el mundo se ha planteado algunas empresas al 2030, otras al 2050, pero lo concreto es que tiene que haber menos consumo energético, tiene que haber una mayor aceleración. Tenemos que limitar el consumo de ciertas tecnologías para no alzar las temperaturas en el mundo y tenemos que mantener una temperatura en el mundo globalizado porque hay un cambio climático fuerte que lo requiere. Y para eso hay habilitadores también, que son, en este caso son los minerales, digamos, para ir hacia una aceleración de net zero. Los minerales que hoy día extraemos, nuestro país está en una posición súper privilegiada porque los minerales que nosotros mismos extraemos son habilitadores también de acelerar la ruta net zero, pero para extraer más en el fondo necesitamos también más tecnología, más inteligencia artificial en la minera, más información con la cual uno pueda basar las decisiones. Por lo tanto, el llegar a net zero no es ya un deseable, diría yo, una obligación de todo el mundo, de todas las empresas para las futuras generaciones. Recién hablabas de la inteligencia artificial, porque justamente la sustentabilidad tecnológica hace referencia a las tecnologías que nos ayudarían en este desarrollo sostenible. ¿Nos puedes dar ejemplos de tecnologías que apoyen esta sustentabilidad o ir hacia la sustentabilidad? Sí, bueno, uno desearía que en todas las partes donde hay alguna empresa de recursos naturales, sea minería, como te digo, sea consumo básicamente madera, por ejemplo, o cualquier recurso natural que esté asociado a la extracción de un recurso natural, uno desearía que en el espacio donde están ubicados, por ejemplo, tuviéramos a lo mejor el mismo nivel de conexión de lo que tenemos hoy día en una ciudad. ¿Por qué? Porque a la medida que uno tiene más conexión en todas las partes que están alejadas y que donde normalmente se consumen los recursos naturales, tú tienes más acceso o más transferencia de datos. Hoy día está muy de boga el tema de cloud, pero nosotros sabemos que para llegar a un cloud en los lugares más lejanos necesitamos ciertas características mínimas de conectividad. Para llegar a un cloud es muy bueno porque tú sobre cloud empiezas a hacer inteligencia artificial con todo el paquete que ya trae normalmente cada uno de los proveedores que hay en el mercado. Hoy día hay mucha información en cada una de las empresas de recursos naturales. El problema es que esa información no se procesa. Y al no procesarse esa información, no tienes información a mano. Entonces, el uso de inteligencia artificial, para ser más concreto, tener ejemplos. Por ejemplo, yo podría tener mapeados ciertos sectores y ver rutas, por ejemplo, de seguridad, ver rutas en la minería de accesos no autorizados porque son zonas más expuestas a riesgo. O ver rutas, por ejemplo, donde el paso de tráfico de las personas debieran ir con ciertos implementos básicos. O al revés, la extracción, ya sea de madera o cualquier otro recurso natural, yo podría ir viendo con inteligencia artificial que tiene un lenguaje propio atrás y una inteligencia, podría ir viendo los niveles de producción de acuerdo día por día, mensual y la proyección anual y también los bloqueadores de esa extracción. Y entonces la inteligencia artificial es básica para hacer un negocio sustentable en el tiempo, pero para eso necesitamos sacar estos datos que hoy día están ahí, subirlos a plataformas inteligentes, procesarlos de forma inteligente y determinar información que sea útil para la toma ejecutiva o para la toma de aquellos directorios que pueden hacer cambiar este rumbo de sustentabilidad y acelerarlo. El tema de inteligencia artificial a veces produce cuellos de botella, porque no tenemos la información a mano en áreas, por ejemplo, operacionales que permitan disminuir patrones de pérdida, mejora en mantenimientos predictivos, eso es súper básico. El mantenimiento predictivo en operaciones donde tú tienes demasiada tecnología
hablemos de camiones, hablemos de maquinaria, hablemos de grúas, de palas. Es un tema súper complejo y si uno logra hacer mantenimientos predictivos, nunca se para la producción. Aumentar, por ejemplo, la eficiencia de las operaciones cotidianas, que son temas que uno ve como más atrás. Siempre uno piensa en inteligencia artificial e innovación, pero hay cosas operacionales que hoy día no estamos pudiendo resolver porque no estamos pudiendo llegar con toda esta información con conectividad y tampoco estamos pudiendo procesar esta información en los tiempos adecuados. Por eso es tan básico el tema. O sea, definitivamente no la están procesando o la están procesando con desfase. En algunos casos depende del recurso natural que esté extrayendo. Se extrae, pero en forma bastante básica. Estamos todavía en la época de extraer un poco la información y esto es verdad. Dependiendo de lo que tú extraigas, es la madurez de la empresa, se extrae toda la información y se deja en Excel. Y con Excel se hace lo gráfico y se hacen las proyecciones. En otros casos, donde hay empresas que ya se han arriesgado un poquito más y donde logran tener conectividad fuerte, se están haciendo ya los primeros experimentos para hacer inteligencia artificial, pero basada en el site, no subiendo a la nube. Y hay otros que ya efectivamente han resuelto el tema de conectividad, están con enlaces satelitales, o están con un Starlink, o están con otro medio de conexión, donde pueden subir información y ya el tema se expande, porque el subir a la nube no es almacenar la información a la nube. El subir a la nube te habilita de una serie de herramientas que están dentro de los proveedores, donde tú esto puedes básicamente programar la información de cómo va a subir, programar las vistas que va a dar la información y hacer inteligencia artificial. Es decir, yo sobre un modelo construyo lo que quiero que me devuelva y construyo también análisis predictivo y puedo ir ya hacia Machine Learning y otras esferas ya superiores. Entonces, hay de todo. Yo creo que lo básico acá es partir. No quedarnos atrás, sobre todo en sectores de recursos naturales que son, en nuestro largo país, son bastante bondadosos, así que hay que tener esa reflexión también. Somos un país que está dotado por muchos recursos naturales y donde de repente la tecnología queda como atrás, ¿no? Y porque especialmente cuando uno se imagina la minería, este rubro que uno lo imagina y es totalmente extractivo. Entonces, ¿cómo logramos? O sea, en realidad aquí son dos preguntas. Por un lado, ¿cómo lo logramos? Y por otro lado, si se quiere lograr en realidad. Pues suena un poco, pero en realidad si está como dentro de sus prioridades, llegar a una minería sustentable. Mira, esa también es una pregunta que de repente cuando se mira de afuera, uno pregunta, al no estar inmerso en el sector, uno pregunta, bueno, la minería en general, ¿quiere lograr los niveles productivos? Y yo te diría que aparte de la visión que tenga la compañía, que por supuesto quiere lograrlo, es un deseable, y ni siquiera es un deseable, es un exigible ya mundialmente, porque el poco cobre que hay, y digo poco cobre haciéndome cargo de las palabras, el cobre que hoy día se extrae en el mundo no es suficiente para poder mejorar y para poder llevarnos hacia principios de sustentabilidad. Es decir, si queremos producir, por ejemplo, vehículos, si queremos producir tecnología, si queremos producir medicina, si incluso queremos producir tecnología de alto nivel, es necesario cobre atrás. Por lo tanto, lo que requiere el mundo hoy día es una aceleración de producción de cobre, que hay otros metales que son quizás que son complementarios, que son sustitutos, pero no han logrado reemplazar al cobre. Te voy a dar ejemplos. Por ejemplo, si uno, en la misma construcción también, es muy requerido electricidad, etc. Entonces, el crecimiento de lo que hoy día es la extracción de cobre es todo, no solamente para el país. En el caso nuestro es todo, porque nuestra economía está basada en cobre. O sea, en el año 2020 la participación de la minería en el PIB alcanzó alrededor del 12.5%, y en la participación de la minería de cobre solamente fue del 11.2%. Eso ya te da una idea de lo que significa la extracción de cobre para nuestro país.
pero si lo llevas a niveles macros, no estamos capacitados todavía para producir el nivel de cobre que necesita todo el mundo, con compradores enormes además, que son países o asiáticos o países con más nivel de tecnología, donde además se genera más tecnología. Entonces, uno es el tema de lo que yo extraigo como mineral, y lo otro es que no estoy siendo suficientemente rápido para extraer ese mineral e inyectarlo en las cadenas que se requieren hoy día para generar valor en todos los medios, o sea, en vehículos, emisiones que sean menos disruptivas, en fábricas, por ejemplo, no sé, de medicina. El cobre es necesario en todos los ámbitos. El acero, por ejemplo, es necesario para la infraestructura, pero tiene menor margen de crecimiento de la demanda y requiere además una cantidad sustancial de capital de extracción. Hay un ejemplo que es súper clave también para nosotros, si estamos pensando en sustentabilidad, si estamos pensando en cómo contaminamos menos. En algunos mercados, por ejemplo, materiales más pequeños, la producción de baterías, litio, grafito, níquel, cobalto, el crecimiento de la demanda es enorme. Sin embargo, muchos de estos materiales son muy sensibles a los avances tecnológicos. Por lo tanto, si yo quiero ir hacia baterías que sean no contaminantes, por ejemplo, tengo que pensar en producir más. Entonces, la respuesta sería, no es que las empresas no estén dispuestas a producir más, es que necesitan mucha tecnología atrás para apoyar los procesos que hoy día siguen. Hay empresas que tienen más madurez y otras que tienen menos madurez, pero siguen siendo, y yo te diría, basados en procesos más tradicionales. Si uno inyecta tecnología, estos procesos empiezan también a acelerarse. Por lo tanto, yo ayudo a toda la cadena, el mine to port que se llama, desde la minería hasta el puerto. La tecnología ayuda a toda la cadena extractiva hasta que se genera el embarque a puerto y el buque se lleva el cobre hacia las naciones que compran. Entonces, el acelerar esa extracción y el acelerar la producción no es solamente un aumento del PIB del país, sino que además es una necesidad mundial que hoy día en todos los sectores lo requieren. O sea, acá tenemos dos cosas entonces. Es que en el fondo el cobre ayudaría a la sustentabilidad y además necesitamos una minería que sea sustentable. Así es, así es. Necesitamos Son dos cosas que se pueden complementar, porque es una cadena. Para yo tener una minería sustentable, no solamente aquí hay como pilares, digamos, no solamente el tema de no contaminar. Yo también en sustentabilidad tengo que fijarme en temas, por ejemplo, de impacto medioambiental, de las comunidades, los ecosistemas que generan los recursos naturales alrededor de él son realmente ciudades completas que se mueven alrededor de estos recursos naturales, sea el que sea. Por lo tanto, la sustentabilidad tiene que estar impregnada en cómo yo impacto a todas estas cadenas. Háblese de las ciudades que están asentadas ahí, háblese de la cadena de producción, o los proveedores, o los productores, o las mini pymes, o las pymes que están asentadas ahí, y que de alguna forma yo tengo que ayudar, porque este es un ecosistema que se mueve a la misma velocidad. Por lo tanto, si yo me acelero, todo el resto tiene que acelerarse. Entonces, el crecimiento de este ecosistema alrededor de la industria de recursos naturales es sumamente importante. O sea, si yo compro, voy a hacer un ejemplo, si yo le compro un proveedor, por ejemplo, un elemento, sea lo que sea, un generador, por ejemplo, que esté contaminando, yo la sustentabilidad también tengo que pensar desde el punto de vista de la empresa, pero también desde el punto de vista del proveedor que me está proveyendo. Por lo tanto, te das cuenta que todo el ecosistema que está impregnado alrededor de los recursos naturales debiera estar en la misma frecuencia. Y yo debiera ser, o la empresa debiera ser, una empresa que toma y recoge estos puntos para que sea consistente y que sea una cadena positiva en el fondo. Y lo otro es la producción de todos los elementos que uno normalmente conoce en la minería, que la prioridad obviamente es mejorar la productividad, mejorar la sustentabilidad, tener la seguridad de las personas que se requieren. Ya no son las mineras a la antigua donde básicamente era el pirquinero, digamos, en máquinas grandes. Ya hay mucha tecnología asociada, hay mucha autonomía asociada también, pero las posibilidades que ofrece la industria son enormes. Sin embargo, los procesos y la tecnología que hoy día está asociada, como te digo, al mine to port, son todo.
O sea, ahí yo tengo que ver los procesos completos, cómo voy inyectando cadenas de tecnologías que vayan apalancando también estos temas de sustentabilidad, desde cosas pequeñas, desde incluso el impacto, por ejemplo, que yo pueda tener en una sala que tiene mucho calor, entonces en zonas donde hay mucho calor ya, entonces yo estoy subiendo 1 grado más a esa zona, o la desalinización del agua, que también se habla mucho, nuestro país tiene la ventaja de que tiene toda una zona, digamos, de mar completa a lo largo de toda nuestra franja. Y claro, una solución muy buena es desalinizar el agua, pero también tiene impacto, porque desalinizar el agua, si bien es cierto, es menor el impacto que usar el agua potable de las personas o de la agricultura, que es la que mayor porcentaje se lleva es la agricultura del agua, que nosotros hoy día tenemos, el desalinizar el agua, que es una súper buena solución, también sube 1 grado más la temperatura del mar. Entonces, por un lado, sacamos agua, la potabilizamos, la dejamos dispuesta a las comunidades o al sector que se requiera, se usa también en la industria que sea, pero por otro lado también hay una compensación que uno tiene que hacer, porque igual está subiendo un par de grados más en el mar más cercano, donde se está extrayendo. Entonces, no es tan fácil, pero sí hay solución, eso es lo que quiero decir. Hay soluciones alternativas, hay distintas posibilidades, se puede hacer. Hay muchos países que ya están como en el pic, digamos, de las tecnologías, cosa de mirar a Israel, donde son países pequeñísimos, pero tienes mucha tecnología asociada. Lo principal acá es que cuando uno habla de recursos naturales, uno tiene que asociarlo a habilitantes tecnológicos para acelerar esta producción, pero además para acelerar todo lo que significa ir hacia un desarrollo sustentable de la empresa con net zero. Vamos a saludar, contarles que estamos saliendo por Hub Radio y nos ven y nos escuchan desde Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, Panamá, Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Y hoy estamos conversando con Joana Pérez, gerente de infraestructura y presidenta del Comité de Tecnología, Ciencia e Innovación de la Cámara Británica Chilena. Joana, ¿están preparadas y comprometidas, más allá de la minería, están preparadas y comprometidas las empresas chilenas para ocupar este tipo de tecnologías? Yo creo que cada día más nos falta. Si uno compara industrias, por ejemplo, o sectores, en general uno tiene sectores a comparar, digamos, la banca, qué sé yo, retail, recursos naturales en general. Y obviamente hay sectores que están mucho, mucho más avanzados por el propio hecho del negocio que hay de fondo. O sea, si uno mira una banca, por ejemplo, la banca está sumamente tecnologizada desde el principio de la punta de los proveedores hasta hacia el usuario final. Pero estos sectores que son muy grandes, que mueven muchos volúmenes y que además que el ecosistema también es enorme, sin duda que están menos avanzados que sectores como los que te acabo diciendo, porque además están en posiciones más alejadas. Sí, físicamente tienen una posición mucho más alejada y ellos dependen también de la geografía del sector en temas de tecnología. Entonces, claro, si están preparados o no, yo te diría que hay una menos madurez más que estar preparada, porque no todos los sectores que están aislados tienen el mismo impacto en cuanto a conectividad, que es un tema clave. Si yo tengo conectividad en cualquier lado donde quiera producir o acelerar esta industria, yo necesito tener un buen sistema colaborativo de conectividad donde siempre esté accesible cualquier tecnología. Y eso es uno de los temas a desarrollar en general. Y lo otro es la colaboración. Yo este tema creo que es súper importante en la empresa. Nosotros hasta hace unos años atrás, todos, antes del COVID, yo diría, estábamos muy acostumbrados a trabajar como en silo. Cada empresa trabajaba como en su empresa, cada sector como en su sector. Y creo que una de las grandes, quizás, cosas positivas que dejó dentro de todo lo negativo, por supuesto, que dejó el COVID, fue trabajar en forma colaborativa. ¿Qué significa esto? Que las cadenas de investigación, que las cadenas de empresas, que las universidades o las aulas estuvieron forzados a trabajar en conjunto por un tema natural, porque era su supervivencia humana. Pero eso también se impregnó a distintos sectores. Entonces, hoy día no es poco frecuente
que tú por sectores o en recursos naturales, uno comparta también con el resto de las empresas que antes se veían más como competencia. Y eso es muy bueno, porque lo que se hace es básicamente ver las experiencias positivas y no se caen los mismos errores, sin caer, por supuesto, en la confidencialidad de cada empresa. Pero eso es muy bueno, colaborar en forma abierta, con cadenas, por ejemplo, también de ecosistemas de emprendimiento, ecosistemas de innovación. Eso es sumamente bueno, eso es un acelerador que en el fondo la banca lo sabe muy bien porque partió con los fintech. No sé si te acuerdas cuando partieron recién con las fintech, donde apalancaban ciertos proyectos que las empresas grandes a veces no son capaces de llevar a cabo porque el negocio los mueve, están más en la operación o más en el día a día o en la estrategia. Sin embargo, estos son aceleradores. Y ahí yo te diría que hay un tremendo desafío, que esta colaboración se mantenga, que esta colaboración se abra a la innovación, que la innovación viene de distintos lados y tiene que estar apalancada por la aula, por el gobierno y por la empresa, y que tenemos que dejar de tenerle miedo a este tema de compartir experiencias, por supuesto, en lo que se puede hacer en tecnología, porque esto es un acelerador. Y yo creo que las empresas sí están conscientes hoy día de esto. Entiendo que Chile es líder en Sudamérica respecto al uso de energías renovables, gracias a la implementación, de hecho, de tecnologías como las que tú comentas. ¿Nos puedes contar más detalles de esto? ¿Efectivamente somos líderes en Sudamérica? Yo diría que depende del tipo de tecnología. Si uno se va al norte, por ejemplo, uno puede encontrar ahora ya no es, antes era como menos común, digamos, encontrarse la ruta y ver estos tremendos generadores ahí eólicos en la ruta, sacando básicamente el aire. No es poco frecuente que si te vas a la agricultura ves montones de paneles solares que están generando obviamente energía para todo lo que significa la agricultura. Tampoco es menos frecuente verlos también en sectores extractivos de recursos naturales, ver todos estos tipos de tecnologías en los sitios, que a veces no son muy accesibles, pero en los sitios, tomando todo lo que es energía natural. En el mar también, la energía obviamente que genera el mar. Yo creo que tenemos la gracia, y efectivamente en algunos campos sí somos líderes, tenemos la gracia, por ejemplo, de que en nuestro mar se usa mucha energía que a veces es media desconocida, pero se usan muchos proyectos o tecnología, o se está tratando de sumar mucha innovación a las mareas, por ejemplo. Las mareas son una fuente para nosotros vital de energías también. Entonces, hemos sido muy innovadores en los últimos años. Somos un país que, si tú lo ves comparado con otros países, somos pequeños, no somos tan grandes, pero sí tenemos esta geografía que nos habilita a tener diferentes, como yo diría, como prototipos o pruebas o laboratorios que por supuesto te llevan a la vanguardia. Quizás no somos los más grandes y los más grandes de Latinoamérica en cuanto a números, en cuanto a economía, en cuanto a proyectos grandes, pero sí somos una muy buena fábrica para establecer prototipos y laboratorios. Tenemos toda la mano. Tienes todos los elementos de la naturaleza que hoy día pueda tomar una empresa y llevarlo a cabo. Entonces, si somos referentes, va a depender no del volumen, va a depender básicamente de qué tipo de recursos estamos tomando, qué estamos haciendo de innovación y qué tanto laboratorio hay en Chile, que por cierto hemos sido siempre, y yo te diría que siempre hemos sido medios pioneros. Incluso las grandes compañías apuestan más a tomar países como los nuestros en probar o hacer inversión. Ya en los tiempos de telecomunicaciones ya era así. Hoy día en distintos campos lo sigue siendo, así que contestando tu pregunta, sí, en algunas cosas somos bastante pioneros. No tenemos los volúmenes de un Brasil, de un Colombia quizás, pero sí, tenemos bastante innovación. Habría que ver más cómo quizás acelerar esta innovación y ponerle más quizás estructura de ecosistemas como se usa en los países más grandes, pero sin duda somos un tremendo país para innovar. Y para cerrar, ¿qué consejos o qué consejo le darías a las empresas que quieren dar sus primeros pasos en implementar tecnología para ser sustentables? Yo diría que más que un consejo, yo diría que el tema de dar los primeros pasos y teniendo también la visión de más de un gobierno corporativo,
las innovaciones en general, el tema de sustentabilidad o el tema de tener en el ADN de la gente impregnado estos mensajes, tiene que partir desde arriba, tiene que partir desde los directorios, tiene que partir desde la gerencia, tiene que haber un entendimiento de cuál es el impacto, pero también el beneficio. Tienen que los negocios tienen que ser mirados a largo plazo, la inversión no puede ser a corto plazo. Cuando uno mira sustentabilidad, yo puedo escoger entre cosas súper simples, entre escoger un generador que contamina y un generador que no contamina. Claro, y en el precio que pago en el momento seguramente va a haber un sobreprecio, pero si yo lo llevo a 10 años, 5 años, la vida útil que tenga, probablemente va a ser mucho más barato. Entonces, la mentalidad del directorio, la mentalidad de la gerencia, es la que tiene que impregnar en el ADN de la empresa, y la empresa empieza a transformarse, empieza a ser todas las personas que están relacionadas, empiezan a pensar en que si yo llevo adelante un proyecto, entonces puedo colocarle elementos que vayan a comprometer o que vayan a solucionar temas que hoy día no están solucionando en temas de sustentabilidad. Entonces, parte desde el ADN. Yo diría que ese es el primer consejo. Desde el ADN, desde las empresas, desde arriba, y empieza a permear sinérgicamente hacia abajo. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos y todas quienes estuvieron hoy día viendo el programa. Nos vemos en 2 jueves más a las 17 horas, hora Chile. Joana, te mando un tremendo abrazo. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, gracias por la invitación y que tengan toda una muy buena semana.